Sí, Sí, profe. Ya, muy bien. Nuestro tema de hoy es, en comprensión lectora, el texto expositivo, ¿sí? Con la estructura causa-efecto, ¿ya? Ya hemos visto este tema de texto expositivo, ya tenemos alguna base, pero hoy vamos a mirarlo desde otro enfoque que tiene que ver con la estructura de causa-efecto. Para ello, veamos qué es lo que tenemos. A ver, observen por favor las dos imágenes, observen. Voy a preguntar, voy a llamar por nombre. A ver. En la primera imagen vemos ahí una acequia. La pregunta, ¿qué efectos se siguen de las siguientes situaciones? Segunda imagen, vemos a dos niños. ¿Cuáles podrían ser la causa de la siguiente situación? Ya, muy bien. Pregunto ahora, vamos con la primera imagen. A ver, ¿sí? A ver, Cecia, ¿qué efectos traería la primera imagen? A ver, para ti, Cecia, ¿cuáles serían los efectos que traería la primera imagen? Efecto de la contaminación. Efecto de la contaminación. ¿Ya? ¿Algo más, Cecia? Ya, mujer de pocas palabras y grandes pensamientos. Figura 2, vamos con la figura 2. Tenemos la imagen, a ver, vamos a preguntarle. A ver, Álvaro, ¿cuáles podrían ser las causas de la siguiente situación? Ahí está el niño. ¿Cuál crees que sería la causa? Efecto de una discusión o intercambio de palabras, Te estoy una preguntando pelea. la causa, no efecto. Te digo, ¿cuál es la causa? ¿Perdón? ¿Cuál es la causa de esa conducta del niño? Que se han insultado o no, no están de acuerdo en algo y se pelean. Ya, listo. Muy bien. Recuerden que nuestro tema de hoy es la estructura causa-efecto de los textos expositivos. ¿Sí? A ver, tengamos presente algo importante. ¿Sí? Cuando hablamos sobre los textos expositivos, hablamos de una información objetiva, real, ¿no? Ya lo habíamos teorizado. Le he preguntado a Cecia sobre los efectos de la primera imagen. Cecia me dice la contaminación. La contaminación, lo que vemos ahí es contaminación. Entonces eso no sería efecto, eso sería una causa. El efecto de lo que podemos ver ahí, sí, sería, por ejemplo, ¿cuál sería efecto? Cuando digo efecto, me refiero a las consecuencias, porque un efecto es una consecuencia, ¿correcto? Entonces, un efecto o una consecuencia de lo que podemos visualizar en la primera imagen es esa acequia, no lleno de basura, contaminada, todo, ¿sí? Los efectos serían, por ejemplo, enfermedades contagiosas, infecciones, eh, puntos peligrosos de enfermedades, etcétera. No puede ser la contaminación, porque la contaminación es el origen, ¿no? La contaminación viene a ser el origen o la causa. Y lo que pregunté son los efectos o las consecuencias, ¿correcto? Muy bien. Siguiente imagen. Le pregunté por la causa ahora a Álvaro, y Álvaro me dijo que era porque se habían peleado. A ver, la causa es el origen, el motivo de algo. Lo que podemos visualizar ahí en la imagen es la consecuencia, la reacción de ese niño, ¿correcto? Entonces Álvaro sí se aproximó un poco a la respuesta, porque para que el niño tenga esa conducta,
¿correcto? Porque la conducta agresiva que podemos visualizar de los dos jóvenes, de los dos niños, pero más del joven el polo de color blanco, nace a raíz de algo, ¿no? De repente ha habido un insulto, de repente hubo la causa, estoy en la causa, de repente hubo una mala formación en la familia, no hubo consejos, no hubo valores, ¿no? Entonces, la agresión, de alzar la mano ya vendría a ser la consecuencia, el efecto, y la causa es lo que estoy dando. Uno, que de repente hubo un malentendido entre ellos, se faltaron el respeto, hubo por ahí un bullying, o de repente también hay que ver la causa que no lo formaron bien al niño, ¿correcto? Entonces, fíjense, cuando yo hablo sobre causa y consecuencia, la causa hay que entenderla como el origen de algo, y la consecuencia es el efecto, el resultado de, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué entendemos por texto expositivo? Acompáñame con la lectura, por favor, Leonardo. Creo que Leonardo se ha quedado dormido. Profe, disculpe que se escuchó entrecortado y no pude. Ya, a ver, Leonardo. Dice, el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Muy bien. Gracias, Leonardo. ¿Se escucha entrecortado ahora o un poco mejor? No, ahora sí está bien, profe. No, normal, fluido. Ya, por favor, cuando está entrecortado, me comunican. Lucero, Daniela, Angie, me comunican, Viviana, para repetir, ¿ya? Entonces, recordemos, el texto expositivo, ¿sí? Es una estructura, es un texto que, como dice la teoría, nos da a conocer la información de forma objetiva, contundente, con la finalidad siempre de informarnos, de brindarnos un conocimiento corroborado, científico, ¿ya? Ese es el texto expositivo. Nunca se olviden que la exposición consiste en explicar de forma objetiva unos hechos o un tema. Entonces, cuando tengamos frente a nosotros un texto expositivo, lo que vamos siempre a darnos cuenta de ello es que la información que estamos adquiriendo es, ¿sí?, objetiva, real, científica, contundente, que puede ser cualquier tema, cualquier ámbito, ¿sí? Muy bien. Ahora, como estamos en el texto expositivo con la estructura, ¿sí? Causa-efecto, entonces hay que tener en cuenta cómo se presenta ahora esta estructura de causa-efecto, ¿correcto? A ver, dice, el texto expositivo con la estructura causa-efecto es o significa lo siguiente. El procedimiento causa-efecto consiste en la exposición de los motivos que explican un determinado fenómeno o de las consecuencias que provocan un hecho o una situación concreta. Muy bien, atentos. El texto expositivo de causa-efecto va a presentar la siguiente estructura. ¿Sí? La siguiente estructura. 1. Primero nos puede presentar las causas, el origen, el motivo. Luego de ello, nos puede presentar las consecuencias, los efectos. 2. Profe, se colgó. ¿Se colgó? Profe, se colgó. Sí. A ver, ahora. Hola. Sí, Ahora eso sí se normal escucha. ya, pero hace rato se cortó. Ya, listo. Repito. Los textos expositivos de causa-efecto se va a presentar de dos formas. 1, cuando primero presenta la causa y luego la consecuencia. 2, cuando primero presenta la consecuencia, ¿sí? La consecuencia de los efectos y luego explica la causa, ¿correcto? Entonces, eso se llama
texto expositivo con estructura causa-efecto. A ver, por favor, lea el texto, Lucero. Ya. En los últimos años, la población de cigüeñas blancas está aumentando en España. Ello se debe en parte a la mejora de las condiciones climáticas en las zonas africanas donde estos animales pasan el invierno. Pero la causa determinante es la adopción de medidas protectoras, como la instalación de nidos y la modificación de los tendidos eléctricos. Muy bien, gracias, Lucero. A ver, contigo nada más, Lucero. ¿Cuál es la causa para ti? ¿Cuál es la causa en ese texto y cuáles son los efectos? A ver. Eso mismo está diciendo en la parte final que la causa es la adopción de mejores medidas protectoras. Están instalando más nidos y están modificados los tendidos eléctricos. Y el efecto lo ha puesto primero, o sea que están aumentando la cantidad pues de cigüeñas. Ya, muy bien. Gracias, Lucero. A ver, comparte con la idea de Lucero, Daniela, Leonardo, Viviana. Para Sí. Lucero, estos serían Sí, profesor. las causas, perdón, las consecuencias o los efectos, ¿correcto? Ya, efectos. Y todo esto de acá vendría a ser C. C de causa nada más, ¿ya? C de causa y E de efectos o consecuencias, ¿correcto? Ya, a ver, veamos si atinó nuestra compañera Lucero. A ver. En los últimos años, la población de cigüeñas blancas está aumentando en España. Ello se debe en parte a la mejora de las condiciones climáticas a las zonas africanas donde estos animales pasan el invierno, pero la causa determinante es la adopción de medidas protectoras. Muy bien, acá ya está el conector ya, ¿no? El conector causal también. Entonces, vemos que este texto primero plantea ¿qué? Las consecuencias o los efectos. Porque ¿cuál es la consecuencia? De que estos animales están aumentando, pero están aumentando debido a algo, debido a una razón. ¿Cuál es la razón? Dije que la razón, motivo u origen viene a ser la causa. ¿Cuál es la causa? Que se están adoptando nuevas medidas protectoras, ¿correcto? O han mejorado las condiciones. Por ello, estos animales están aumentando. Como podemos ver, en este texto primero plantea los efectos y luego plantea la causa, ¿correcto? Muy bien. Hasta ahí creo que todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Vilches, Héctor, ¿todo claro? ¿Sí se entiende? Ya, muy bien. A ver, veamos. Veamos algo diferente. Conozcamos un poco más. Características del texto expositivo. ¿Sí? Atentos. Los textos expositivos, como acabamos de ver, cuando nos habla de la cigüeña, ¿sí? Nos da una información objetiva. Por lo tanto, ahí está la objetividad. Es decir, no altera la realidad. ¿Me dejo entender? No altera la realidad. Función referencial, porque un texto expositivo se va a referir a algo exterior, a algo de la realidad. ¿Sí? Orden lógico de ideas, porque presenta una estructura. Profesor, ¿cuál es la estructura? Introducción, desarrollo y conclusión, lo que vamos a ver luego. Está escrito en tercera persona y se usa un lenguaje formal. Atentos, por favor. Cuando yo les hago esta pregunta, siempre fallan todos casi. ¿En qué persona está escrito el texto expositivo? Me dicen primera, segunda. No, jamás. Siempre un texto expositivo en tercera persona, siempre. ¿Y cuál es el lenguaje que utiliza? Un lenguaje formal. ¿En qué consiste? ¿Qué es el lenguaje formal? El lenguaje formal es cuando el texto expositivo presenta palabras técnicas, palabras científicas, palabras, vocablos, términos bien utilizados en el contexto, pero que estas palabras son técnicas y nos dan a conocer nueva información. Veamos algo más. A ver, he planteado acá conceptos breves sobre causa y efecto. A ver,
Leonardo, por favor, lea y explíquenos cada uno de ellos. Ya, dice, causa es el por qué ocurre algo, es la razón de que algo ocurra, y efecto, lo que ocurre debido a la causa es el efecto. Es el resultado lo que provoca la causa. Ya, Leonardo. Bueno, ahí lo que se trata de explicar básicamente es que la causa es lo que origina algún acontecimiento, algún hecho que va a suceder en un futuro, y estos sucesos que van a ser llevados a cabo productos de la causa van a ser los denominados efectos, ¿no? Por eso que dice lo que ocurre debido a la causa. Dame un ejemplo, Leonardo, dame un ejemplo. A ver, por ejemplo, cuando cuando un auto se choca, por ejemplo, la causa podría ser el conductor, una posible causa podría ser que el conductor estuvo en estado de ebriedad, ¿no? Por ello se chocó, y un efecto de ello sería las lesiones que le provocaría al conductor, y también podría ser los daños materiales al auto. Ya, muy bien, sí, muy bien. Ahí vemos una causa, el conductor ebrio. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿No? Daños físicos, daños materiales, ¿correcto? Ahí vemos la causa y efecto, ¿sí? A ver, yo digo, atentos al ejemplo que voy a plantear, ¿sí? Me abandonaste cuando más te amaba. Repito, para todos los románticos y románticas de quinto año, menos para mí, menos para mí. Te amaba, perdón, me abandonaste cuanto más te amaba. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es la consecuencia? A ver, ¿quién me dice? A ver, Viviana, ¿estás Viviana por ahí? Profe, podría ser que la causa sea el rompimiento, o sea, porque la chica lo dejó, dice, ¿no? Y la consecuencia, pues, que tenga depresión porque la amaba bastante. Puede ser. Ya, repito de nuevo, me abandonaste cuanto más te amaba. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia? El abandono. ¿Cuál es la causa? Cuando más amaba, pues. ¿Está, güey? Si yo digo, me caso contigo porque te amo, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? La causa sería por el amor y la consecuencia del casamiento. Me caso contigo. Me caso contigo por tu dinero. A ver, ¿quién? Creo que a alguien le di, creo, por ahí. Me caso contigo por tu dinero. ¿Cuál es la causa? El dinero. ¿Y la consecuencia? La money, profe, el dinero. El amor al dinero, el amor al... Sí. Ya, Viviana, ¿usted se casaría por dinero, por amor? ¿Por cuál? ¿O nunca se casaría? No, nunca voy a casar. No, mentira, por amor. Ya, ¿usted, Lucero, cree en el amor? ¿Cree en el matrimonio? ¿O no cree en el matrimonio, Lucero? No sé, profe, qué es el amor, profe. He visto un montón de definiciones y dice que autores escriben más definiciones, así que no. Ya, No sabría. pero ¿cree en el matrimonio o no? En el matrimonio. Daniela, ¿usted cree en el matrimonio? Comparto la opinión de Lucero. Mire, qué respuesta, qué malas, qué malas. Leonardo, a ver, Leonardo, ¿cree en el matrimonio o no? Depende. Depende. Depende, su papá lo van a ver en el vídeo, van a ver nomás. Muy bien, muy bien. Avancemos. Entonces, fíjense,
Esa oración sencilla que lo he planteado sirve para darnos cuenta ahora más en el texto, ¿correcto? Como les había dicho, ¿sí? El texto expositivo presenta una estructura. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción siempre van las palabras preliminares, ¿no? Una introducción, una contextualización. En el desarrollo, su misma palabra lo dice, va a ampliar, sustentar la idea principal, las ideas secundarias, va a fundamentar. La conclusión es la síntesis, ¿no? La idea final. Entonces es muy importante conocer ello. A ver, veamos un ejemplo más, ¿sí? Más sencillo para poder entender, ¿ya? Luego va a venir lo complejo. A ver, Viviana, acompáñame con la lectura. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada necesitaba muchos materiales, incluyendo el caucho, metal y comida. Muchos niños se quedaron sin zapatillas porque no había caucho. La gente no podía comprar lavadoras o refrigeradores porque el metal era escaso. ¿Qué pasó? Fueron impuestos límites en la compra de la mantequilla, el azúcar y el café. ¿Por qué sucedió? Las autoridades querían estar seguras de que hubiese suficientes productos de primera necesidad disponible para los soldados. Ya, muy bien. Viviana, ahí contigo. ¿Sí? ¿Cuál es la causa? Está fácil. La Segunda Guerra Mundial. Ya. Bueno, Muy bien, ahí está. Fíjense, ahí está la causa, ¿correcto? ¿Y cuáles serían las consecuencias? los escasos productos. Ya. Sí, muy bien. ¿Correcto? Tanto el hambre de los niños, la necesidad, la falta de productos, ¿correcto? Serían las consecuencias, ¿sí? A ver, atentos. Como podemos visualizar este texto sencillo, les planteo este texto sencillo para darnos cuenta que cuando encontremos algo complejo, ¿sí? Algo complejo, siempre hay que recordar los ejemplos sencillos. A ver, también no les he comentado hasta el día de hoy sobre esto. En los textos de causa-efecto, lo primero que yo debo conocer, lo que ya hemos visto en temas anteriores, los conectores. Los conectores de causa y los conectores de consecuencia son muy importantes. A ver, el conector de causa, ¿cuál sería? Uno, porque, el famoso porque, el ya que, dado que, a causa de, por ello, ¿sí? Por, entonces cuando yo digo, me quiero casar, porque odio a la soledad, ¿no? A ver, porque odio a la soledad. Está el pensamiento oculto de Lucero, de Daniela también. Me quiero casar porque odio a la soledad. ¿Cuál es el conector ahí? Porque. Porque, claro que sí, porque. Entonces ese porque, fíjate, está explicando la causa. Y yo puedo utilizar el ya que, el dado que, el puesto que, el por, a causa de, porque son conectores causales. Ahora, los conectores consecutivos, ¿quiénes son? Lo siguiente. Por lo tanto, en consecuencia, por ello, por eso, ¿no? Entonces, yo digo, estudio en Santa Teresita, punto y coma. Por ello, fortaleceré mis conocimientos, ¿correcto? Entonces, fortaleceré sus conocimientos es el resultado de una causa. ¿Cuál es la causa? De estudiar en Santa Teresita, ¿correcto? Muy bien, entonces, fíjense, teniendo en cuenta los conectores de causa y los conectores de consecuencia, me va a ser más fácil encontrar esta estructura, ¿sí?
de causa y consecuencia. Muy bien. Veamos algo más. Recuerden que en la práctica siempre les hago algunas preguntas de cualquier nivel. Literal, inferencial, crítico. Literal, cuando la información está, ¿cierto? Las respuestas están escritas en el texto, se repite, se hace uso de la memoria, ¿correcto? Para recordar datos, que todo esté escrito en el texto. Nivel inferencial es cuando vamos a deducir, vamos a descubrir la información que está entre líneas, ¿correcto? Cuando Daniela dijo, comparto la idea de Lucero, por ejemplo, su respuesta tenía mucha inferencia, ¿sí? ¿Me dejo entender? Cuando Leonardo dijo, depende, tampoco no nos da respuesta, la podemos inferir. Entonces, nivel inferencial es cuando vamos a descubrir, ya hemos hecho esta clase, pero siempre lo presento estos niveles porque los textos, ustedes saben que siempre hago preguntas sobre ese nivel. Nivel crítico, cuando das tu apreciación, tu punto de vista, basado en conocimientos, en fundamentos, no en la nada. Siempre les he dicho hace ya 5 años atrás, cuando los conocí, que mi comentario, mi perspectiva tiene que estar basada en un fundamento filosófico, histórico, científico, astronómico, matemático, etc. Porque si yo digo algo y digo una barbaridad, digo algo en vacío, mi pensamiento va a ser un vacío. Por lo tanto, conector causala, por lo tanto, mis ideas van a ser vacuas. Pero si yo tengo un sustento teórico, voy a poder criticar desde la perspectiva tal, ¿correcto? Muy bien. Veamos un ejemplo rápidamente. A ver, el nacimiento de un niño, este es un proceso natural que se produce en el cuerpo de la mujer y es después de que el hombre y la mujer se unen. Así es, que se crea un nuevo ser mediante la unión de los gametos, masculino y femenino. Esta unión produce un fenómeno en la mujer donde se va formando un nuevo ser. Y según la información genética que se ha transmitido de los padres, se van formando las características físicas del nuevo individuo. Características que delimitan su género, color de piel, estatura, robustez, etc. Finalmente, se produce el nacimiento en el que se ven reflejados los procesos físicos ya mencionados y dan como resultado el nuevo ser vivo. Un niño que tendría una vida por delante, crecerá y finalmente tendrá la posibilidad de perpetuar la especie. A ver, ¿cuáles son las causas? Primero la causa, ¿cuál es? La unión del hombre con la mujer. Muy bien, la unión del hombre con la mujer o la unión de los gametos, ¿correcto? La fecundación, la fecundación. La fecundación, muy bien, muy bien. Ahí hay una inferencia ya, porque no está, ha inferido. No, profe, es la definición, la unión de gametos masculino y femenino es la fecundación. Me acuerdo que nos enseñaron. Ya, pero en el texto no está la palabra fecundación. Sino ahí, por eso te decía Lucero, que lo estás derivando, y eso está bien, ¿correcto? Muy bien. Ya conocemos las causas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? A ver, ¿cuál El sería la nacimiento de un consecuencia? niño. ¿Cuál es? El nacimiento de un niño. Ya, El embarazo. el embarazo, ¿qué más? La El perpetuación de la nacimiento. especie. ¿Cómo? La perpetuación de la especie. Muy bien. Otra, la perpetuación de la especie. Correcto, esas son las consecuencias. Pregunta 3. ¿Qué podemos inferir del texto? A ver, una inferencia. A ver, ¿quién me dice una inferencia? Recuerden que la inferencia no se repite, se desprende. A ver. ¿Alguien una inferencia?
Profe, una inferencia podría ser que el periodo de embarazo dura 9 meses. El periodo de embarazo dura 9 meses. O sea, tu nombre no es la mujer. Ya, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cuál es tu indicio? ¿Cuál es tu dato en el texto? ¿Cuál es? A ver. La parte donde dice, esta unión produce un fenómeno en la mujer donde se va formando el nuevo ser. Ya, muy bien, muy bien. Buena inferencia, hijo. Voy a anotar tu nombre. Buena participación. Otra inferencia, a ver. Vamos. Última inferencia. A ver. ¿La mujer necesita del hombre para procrear? Ya es la unión. Esta unión produce un fenómeno. Ya, muy bien, la unión, ¿no? Necesariamente. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué teoría? Ya, esta pregunta es buena, es buenaza. Atentos. Quiero que lo razonen. ¿Qué teoría podría contradecir al autor? A ver. El que lo hace lo pongo 20. Que no necesita de la unión de gametos para que se produzca un niño. O sea, pues estaría diciendo que no se necesita del hombre. Porque he visto también que hay se llama partenogénesis, es una teoría en la que una mujer podría tener hijos sin la necesidad de un gameto masculino. ¿Y cómo lo haría sin el gameto? Yo estoy investigando un poquito de eso y dice que sin la necesidad de eso ahí solamente se produce. O sea, una partecita se va madurando el óvulo solito, nada más. Y se aparece un niñito así. Es una teoría viejaza, profe, es una teoría viejaza que no tiene buena base porque no se puede hacer con realidad. Ya, entonces no va a contradecir, no lo podría No, contradecir. luego sí, si fuera realidad, pues lo contradice en esa parte. Ya, a ver, O sea, esa pensemos podría contradecir. ya, pensemos en otra teoría que contradiga lo que dice el autor. A ver, ¿cuál sería? Se nos va el tiempo. 4 minutos. A ver, vamos. Puede haber infertilidad en alguno de los componentes que dan lugar a la fecundación y por ende al nacimiento de un niño. Puede haber infertilidad, Ujú. pero para, Entonces no siempre va a ser un proceso natural. pero para contradecir ello, entonces acá nos tiene que decir algo respecto a ello, Daniela. A ver, les doy pistas, les doy pistas. Profe, A ver, dime. ¿puede ser inseminación artificial? Ya, muy bien, porque dice que es un hecho natural. Correcto. Entonces, una teoría que contradiga es un hecho artificial. Muy bien, y eso sí es una teoría, el vientre de alquiler, ¿correcto? ¿Ya? Otra teoría que podría contradecir sería lo siguiente. La clonación contundente y real, si es que se diese, ¿no? Si es que se diese, sin necesidad de tener ya el gameto masculino, ¿no? Más o menos en comparación a lo que había dicho Lucero, pero ahora la clonación está presente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos dice que necesita de la unión, pero en la clonación ya no hay unión, pues, ¿no? De hombre y mujer, sino es un trabajo diferente. Muy bien. Este tipo de preguntas van a aparecer de hoy en adelante. ¿Qué teoría podría contradecir? Atentos. Pero esa teoría que van a plantear o que van a investigar tiene que tener fundamento, ¿ah? No cualquier cosa. Muy bien. 5. Pregunta 5. ¿Qué significa la frase perpetuar la especie en el texto? A ver, ¿qué significa la frase perpetuar la especie? A ver, ¿quién me La de dice? engendrar nuevos individuos. Engendrar nuevos individuos. Engendrar. ¿Ya hay sentido? ¿Qué más? Vamos, me queda un minuto. Significa seguir manteniendo la especie. Para que se repita el ciclo. Se escuchó doble. Ya, muy bien. Perpetuar la especie significa que nuestra raza, nuestra especie, debe continuar, ¿correcto? No debe tener fin, sino debe seguir una secuencia, ¿no?
y mantenernos en el tiempo, ¿correcto? Pero sabemos que eso no puede ser y en cualquier... Por ejemplo, miren, el coronavirus ha venido y si fuera un poquito más potente nos arrasa a todos. Ahorita nos arrasa a todos. Naturalmente que solamente va a quedar el profesor Iván. Y mi especie, ¿no? Súper... Ya, muy bien, ya nos divertimos un rato. Chicos, espero que... Van a quedar semidioses. Espero que hayamos comprendido un poquito sobre eso. Creo que ha quedado claro el tema, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, nos vemos, se va a cortar. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, Leonardo. Nos vemos, profe. Chao. Me voy a perpetuar ahorita. Nos vemos, Dios, nos vemos. Me voy a reproducir.